Muy buenos días. El objetivo de este video es completar los problemas de valor absoluto que quedaron planteados y estudiar algunos otros problemas de desigualdades e inecuaciones. Bien, entonces se desarrollaron en la clase algunas de las inecuaciones que aparecen ahí. La primera es una ecuación y al respecto vamos a hacer algunos comentarios. Se han detectado algunos errores de tipeo, de cálculo, entonces eso es lo primero que vamos a comentar es eh, que algunos de los problemas que se resolvieron en la clase tienen algunos detalles que los voy a pasar a mencionar. Están en color rojo. En el problema 1, en la ecuación, una de las alternativas, había un error de cálculo en alguna parte, es la solución de esta ecuación, de esta igualdad, de esta ecuación, en el caso que x es mayor o igual que 0, el cálculo nos da que hay dos soluciones, más o menos raíz de 2, pero uno se queda con la solución positiva, que es x raíz de 2. Ese es el único cambio que sufre la única modificación que hay que hacer. El conjunto de solución entonces es raíz de 2, 1 menos raíz de 3. Ese es el cambio que hay que hacer. En el segundo problema, bueno, estuvo mal calculado esta inecuación. El conjunto solución de esta inecuación es el intervalo menos 3, 1, que es la restricción, y la solución propiamente tal de la inecuación es el intervalo menos 2, 0, así que el conjunto solución de la inecuación es la intersección de los dos, que es el intervalo menos 2,0. Bien, llegamos entonces a la inecuación que nos estuvo que nos detuvo un buen rato de la clase de ayer, y el detalle era que algo que no me di cuenta, que es un detalle bastante tonto, que lo comento ahora. Si uno resuelve la inecuación elevando al cuadrado, como se está indicando acá, 3x menos 4 en valor absoluto mayor que x más 2, si se eleva al cuadrado, se separan los casos x menor que 2, por lo tanto, el conjunto de solución es todo el intervalo menos infinito 2, esta desigualdad es válida, y si x mayor o igual que 2, uno puede elevar al cuadrado y la desigualdad se mantiene, que es lo que estamos haciendo acá. Al elevar al cuadrado y resolver la inecuación, uno obtiene que el conjunto de solución es todos los reales menos el 2. Ese es el conjunto de solución. Y ese conjunto también se obtiene, como tendría que ser, de la otra manera, y de la otra forma es eliminando el valor absoluto, haciendo el análisis que se está indicando acá. Bueno, y en el análisis que se indica acá, el único detalle que era que bajo la restricción x menor que 4 tercios, x tenía que ser menor que 3 medios, y 4 tercios menor que 3 medios, por lo tanto el conjunto de solución ahí en la intersección es menos infinito 4 tercios. En el caso que x era mayor o igual que 4 tercios, uno obtenía el intervalo solución 4 tercios más infinito cerrado en 4 tercios, pero el valor 2 no es solución de la ecuación, porque con x igual 2 llegamos a que 0 es mayor que 0, lo cual no es cierto. En consecuencia, la solución de la inecuación nuevamente son los reales menos el 2. Ya. La otra ecuación que se resolvió fue la número 4, que es la que aparece ahí. Y lo interesante de esta es que nos aparece el estudio por casos en la solución de la ecuación. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos resuelta, veamos el problema 5. Veamos el problema 5, que es 2x en valor absoluto, partido por 2 menos x menos 1. Ese es el problema que vamos a resolver. Veámoslo acá. El problema 5 era 2x, veamos acá, 2x partido por 2 menos x más 1 en valor absoluto, y esto tiene que ser mayor o igual que 1. Ese es el problema que estamos resolviendo.
2 menos x. Bueno, y aquí para resolver el problema vamos a hacerlo por casos. Vamos a hacer el análisis. Se tiene, vamos a hacer el análisis de casos acá. Menos 1. Antes y después de menos 1. Esto es negativo y esto es positivo. O sea, entonces, caso 1, vamos a resolver esta ecuación. Que tiene ecuación antes y después. Entonces veamos acá 1. Caso I. X menor que menos 1. Vamos a resolver el caso. Si x menor que menos 1, tenemos que resolver esta ecuación. 2x partido por 2 más x más 1. Mayor o igual que 1. Y esto es equivalente. Mayor o igual que 1. Y esto es equivalente a resolver la inecuación 2x sobre x más 3. Mayor o igual que 1. Hacemos el álgebra acá. Vamos a omitir algunos cálculos después, con el fin de no gastar tanto tiempo en hacer estos cálculos. Y esto es equivalente a resolver x menos 3 partido por x más 3. Y esto es mayor o igual que 0, ¿correcto? Ahora, entonces tenemos la solución, digámoslo, la solución de la inecuación es, como es mayor o igual que 0, es el intervalo menos infinito, menos 3, unión 3 cerrado más infinito. Bien, luego, la solución va a ser S intersectado con este intervalo. Menos infinito, menos 1. Y entonces la solución acá nos aporta esta parte, menos infinito, menos 3. Bien. ¿Listo? Y el otro caso que vamos a considerar acá es el caso X mayor o igual que menos 1. Y ahí entonces tenemos que resolver esta inecuación. 2x factor de 2 menos x más 1. Y esto tiene que ser mayor o igual que 1. Acá entonces nosotros deducimos que 2x sobre 1 menos x, ¿sí?, tiene que ser mayor o igual que 1. Si nosotros hacemos los cálculos acá, vamos a llegar a que esto es 3x menos 1, partido por x más 1, por 1 menos x, mayor o igual que 0, lo cual es equivalente a resolver la inecuación 3x menos 1 sobre x menos 1 menor o igual que 0. Ya, y esta tiene solución. ¿Cuál es la solución de esta inecuación? Es el intervalo abierto. Perdón, sí, abierto. Los puntos críticos son 1/3 y 1. Por lo tanto, esta solución es 1/3 y 1. Ahí. Entonces uno dice, luego, la solución S2 va a ser S cortado con menos 1 más infinito, que es igual al intervalo, ¿no? 1/3, 1. Correcto. Así, el conjunto solución sería S1 unión S2, que en este caso corresponde a
menos infinito, menos 3, unión, el intervalo 1/3, 1. Ahí tenemos la solución de la inecuación. Problema 5. Bueno, ahí tenemos la solución de la inecuación. Bien, vamos a continuar. Sigamos resolviendo algunas otras. Veamos del ítem 2, del ítem 3. Veamos el problema número 2 acá. El problema número 2, que es 1 más x. Del ítem 3, el problema 2, que es, veámoslo aquí, que es 1 partido por x menos 1 más x mayor o igual que 1 partido por x menos 1 más x mayor o igual que x. Ok, aquí entonces tenemos que eliminar la barra. Entonces tenemos que estudiar el signo de las expresiones. Para hacer eso, lo que podemos considerar es los casos. ¿Cuáles son los casos que estamos considerando aquí? Entonces podemos decir, veamos una tabla acá, hagamos la tabla. ¿Para qué? Mira, para considerar, mira, vamos a considerar acá las posibilidades, veámoslo acá, esto sería entre menos infinito, el punto crítico 0, punto crítico 1 más infinito. Aquí tenemos una expresión y la otra. Una expresión es x, este es x, y este es x menos 1. Entonces lo que nosotros sabemos acá es que esto es negativo, positivo, positivo, y este es negativo, negativo y positivo. Por lo tanto, vamos a ir haciendo el análisis de la inecuación en cada una de las columnas. Cuando x es menor que 0, cuando x está entre 0 y 1, y cuando x es mayor que 1. Ese es todo el análisis que vamos a hacer. Y dependiendo de cómo es el signo, vamos a proceder. Entonces, casos. Decimos acá, casos. 1. X menor que 0. X menor que 0. Resolvemos la ecuación. 1 sobre menos x menos 1. Este es menor más x mayor o igual que menos x. Estamos resolviendo esta inecuación. X menos 1. Ya, y esto es equivalente a resolver, bueno, veamos acá. 1 2x menos 1 sobre x menos 1. ¿Ok? Y esto es mayor o igual que 0. ¿No? Ahí. Esa será la solución. Para x menor que 0. 2x, esa expresión. Y entonces esto es equivalente, si hacemos todos los cálculos acá, a 2x cuadrado menos 2x menos 1 sobre x menos 1. Y es mayor o igual que 0. A ver, entonces tenemos eso que está ahí. Aquí quedaría 2x. Bueno, ya. Entonces hay que resolver esta inecuación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ahora, 2x cuadrado menos 2x menos 1
lo vamos a factorizar. ¿Cómo lo vamos a factorizar? 2 factor de x menos x1, x menos x2. X menos x1, x menos x2. ¿Ok? X menos x2. Ahora, esto con donde x1, las raíces de la ecuación cuadrática, x1, esta ecuación tiene solución 1 más raíz de 3 medios, y x2, 1 menos raíz de 3 medios. Bueno, entonces, resuelve, vamos a resolver esta ecuación, x menos x1, x menos x2, sobre x menos 1, mayor o igual que 0. Esa es la inecuación que vamos a resolver. Bueno, veamos acá, resolvamos la inecuación. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Lo que hacemos es, hagamos una tabla. El valor x2 es negativo, x1 es positivo. Fijarse acá, hagamos todos los detalles cosméticos. 1 es menor que x1 y es mayor que x2, ¿correcto? X2 es negativo, entonces con esa información hacemos la tabla. Hagamos la tabla acá. Esa es la información que tenemos. Hacemos la tabla rápidamente. Tenemos que colocar tres filas. X menos x2. La otra fila va a ser x menos x1. Y la última vamos a considerar x menos x menos x2 menos x2 menos 1. Acá. X menos x1. En ese orden está. 1, 2, 3. x1. 1, x2. Ahí. Y en la última fila vamos a colocar estrella, que es la inecuación. ¿Sí? En realidad lo que vamos a colocar en la expresión, para ser bastante más preciso acá, coloquemos esta expresión. Esta es estrella. Y después nos interesa saber dónde es más. Ese es todo el cuento. ¿Sí? Bien, entonces tenemos acá nuestra inecuación. Nuestra tabla, en realidad, nuestra tabla de signos, la que estamos llenando, y entonces sabemos nosotros que esto es x2, x1, x2, 1, x1. Y entonces tenemos acá, bueno, vamos llenando con este color. Esto es negativo, positivo, positivo, positivo. Antes de 1 es negativo, positivo, positivo. Antes de x1 es negativo, positivo, ¿correcto? Entonces llenamos acá los datos en negativo, positivo, negativo, positivo. Por lo tanto, nosotros tenemos como consecuencia que la solución aquí de la inecuación sería, donde es positivo, mayor o igual que 0, es mayor o igual que 0, sería abierto en 1, x1, cerrado en x1, abierto en 1, cerrado en x1, unido con, vamos con x2, unido con el intervalo abierto x1 más infinito.
Entonces luego dice, vamos a intersectarlo con el x menor que 0. Luego, S1 es el intervalo menos infinito 0 intersectado con S. Y este es vacío. No nos aporta la primera parte. ¿Ok? No nos aporta nada de esa parte. Primer caso. Segundo caso. 0 menor o igual que x menor que 1. ¿Qué ocurre acá en el caso 0 menor que x menor que 1? Bueno, tenemos esta inecuación. Menos x menos 1 más x mayor o igual que x. Ya, y entonces esto es equivalente a que 1 partido por x menos 1 sea menor o igual que 0. Y esto es cierto si el x es menor o igual que el x menos 1 es menor estricto que 0. Bueno, luego, la solución es el intervalo, que la intersección de los x menores que 1, intersectado con los x entre 0 y 1. Entonces la solución es el intervalo, ¿no? 0, 1, abierto. Y nos queda la otra posibilidad, que es el x mayor que 1. Caso 3, x es mayor que 1. Si el x mayor que 1, uno resuelve simplemente sin el valor absoluto. 1 sobre x menos 1 más x es mayor o igual que x. Y esto es 1 sobre x menos 1. Tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto ocurre cuando el x es mayor o igual que 1. El x menos 1 es mayor o igual que 0. En realidad aquí este es mayor estricto que 0. Eso ocurre cuando el x es mayor que 1. Uno dice luego, S3, la tercera parte es el intervalo abierto en 1. Fijarse que aquí es mayor o igual, ¿correcto? Estamos incluyendo el 1 ahí, pero tiene que ser 1 acá, 1 más infinito. Entonces así, la solución de la inecuación sería S1 unión S2 unión S3. Acá nos da entonces el intervalo 0, 1 unión 1 más infinito. O otra manera de escribirlo es el intervalo 0 cerrado en 0 más infinito menos el 1. Ahí está el problema resuelto. Ese sería nuestro primer problema. Veamos. Veamos el problema 3 de la ecuación. ¿Cómo podríamos resolver el 3 aquí? Veamos, estamos resolviendo este problema. Sería x cuadrado menos 5x más 6. ¿Cómo era? X cuadrado menos 5x más 6x cuadrado menos 11x más 30, mayor que 2. X cuadrado menos 11x más 30. Y esto tiene que ser mayor que 2. Entonces, la propiedad que vamos a ocupar acá es esta. Citémosla. Esta es la propiedad que vamos a ocupar. El valor absoluto de A es mayor que B, siempre y cuando el A
es mayor que B o el A es menor que menos B. Eso es lo que vamos a ocupar acá. No ese práctico elevado al cuadrado. Para eliminar el valor absoluto. Entonces, procedemos de esta manera. Entonces se tiene 2 puntos. Tenemos, vamos a aplicar entonces esa propiedad para esta inecuación. Tenemos que es 30. Tenemos que resolver esta inecuación más 6 x cuadrado menos 11x más 30. Esto es mayor que 2. Le vamos a llamar a este A o bien B. Entonces ocurre esto o ocurre esto. X cuadrado menos 5x más 6 x cuadrado menos 11x más 30 es más chico que menos 2. O bien resolvemos esa ecuación o bien resolvemos la otra. Bueno, entonces, si nosotros planteamos la ecuación A, aquí la estrategia es A equivale a, aquí me voy a saltar algunos pasos, para que no, 5x, con un poco más de detalle esta y la otra con un poco menos de detalle, menos 11x más 30, menos 2 es mayor que 0 y eso es equivalente, después de hacer todos los cálculos, menos x cuadrado, más 17x, menos 54, partido por x cuadrado menos 11x, más 30, mayor que 0, y esto es equivalente. Vamos a poder factorizar tanto numerador como denominador. X menos 9, x menos 6, x menos 6, x menos 5, menor que 0. Esto equivale a resolver la inecuación x menos 9 sobre x menos 5 menor que 0. Y por lo tanto nos aporta una solución que es el intervalo abierto 5, 9. B se va a reescribir, aquí me voy a saltar algunos pasos, el álgebra es la misma que en el caso anterior, se va a reescribir de esta manera después de hacer los cálculos, pasando el término menos 2 al lado izquierdo, se escribe de la forma 3x cuadrado menos 27x más 66 sobre lo mismo, menos 11x más 30. Esto va a ser menor que 0, y esto se puede reescribir así, 3 factor de x cuadrado menos 9x más 33 más 22, ¿no? Es más 22 este, sobre x menos 6, x menos 5. Y esto es negativo.
A ver, respecto de este término, de ese término, el discriminante que es b cuadrado es 81 menos 4 por 22. Esto es negativo, ¿no? El discriminante es negativo, así que esa expresión es positiva para todo x. ¿Correcto? Eso es así. Mm. Menos 7 da el discriminante. Entonces lo que nosotros tenemos acá es que el numerador es siempre positivo. Por lo tanto, esto es equivalente a resolver esta inecuación. X menos 6, X menos 5. Negativo. Y que tiene solución el intervalo abierto 5, 6. Así, el conjunto solución sería S1 unión S2. Que ese conjunto sería el intervalo 5 novenos, pero quitándole el número 6. ¿Ok? Ahí tendríamos eso. Bueno, ahí tendría el problema resuelto. Un problema resuelto. Bien, vamos a resolver un problema más. El número 4. Interesante el número 4. Como para cerrar. Resolvemos el problema número 4, porque tiene raíces y valor absoluto, siempre es interesante. El 4, que es raíz de x menos 4, x menos 2 más 4. Esto tiene que ser menos raíz de x menos 6 menos que 2. Digamos de inmediato que hay una restricción. Esa restricción es x menos 6 es mayor o igual que 0, o sea, x mayor o igual que 6. O sea, una restricción que es el intervalo 6 más infinito. 6 más infinito. Bien, entonces con esa información vamos a resolver. Entonces vamos a considerar, fíjate que lo que está dentro de la primera raíz es siempre positivo. Bueno, con esa información, lo que vamos a hacer es considerar el problema. A ver. Entonces, podemos hacer el siguiente cálculo. Se tiene, vamos a quitar el valor absoluto, pero antes de quitar el valor absoluto, hagamos este álgebra para no hacerla dos veces. X menos 2 más 4, esto es menor que 2 más raíz de x más menos 6. Y vamos a elevar al cuadrado acá. Elevamos al cuadrado, y nos queda x menos 2, en valor absoluto más 4, esto es menor que 4, más 2 veces, 4 veces, perdón, y menos 6, x menos 6, más x menos 6. O sea, nos queda la siguiente inecuación, x menos 4 más x menos 2 en valor absoluto tiene que ser menor que 4 raíz de x menos 6 más x menos 6. Ya, esta es la que vamos a resolver. Entonces, se tienen casos. ¿Sí? Tendríamos que analizar los casos, pero en realidad ya tengo la restricción. Entonces decimos, como
el x ya es mayor o igual que 6, entonces este valor absoluto desaparece. Entonces queda x menos 2, menor que 4 raíz de x menos 6, más x menos 6. Y por lo tanto, nos queda la inecuación 4 menor que 4 raíz de x menos 6. Y esta es equivalente a 1 en menor que x menos 6. Y de aquí, si le damos al cuadrado, tiene que 7 menor que x. Por lo tanto, el conjunto solución es el intervalo abierto 7 más infinito. Bien, hoy tenemos algunas de las ecuaciones. Correcto. Con esto estaríamos cerrando esta parte. ¿Ok? Bien, voy a colocar un problema. Vamos a considerar en el próximo video algunos otros problemas. Problema. Tenemos con otro color acá. Problema. Por acá tengo un problema que es, lo voy a comentar, donde lo tengo. Tenía por aquí. Disculpen. Problemas. Es el siguiente, una desigualdad también. 1 ¿para qué? Para A, B, números reales, probar que A cubo, B más AB cubo, esto es menor que A a la cuarta más 4, más B a la cuarta. Vamos a probar que eso es cierto. Como se indicó en un video anterior, uno dice solución, lo que hay que hacer acá es tratar de cambiar esta desigualdad por otra desigualdad que sea fácil de probar o que sea verdadera siempre. Entonces se reescribe. Vamos a reescribir de la siguiente manera. A la cuarta menos A cubo B más B a la cuarta menos AB cubo. Y esto se escribe de la forma, si nosotros factorizamos acá por A cubo, A menos B, más B cubo, B menos A. Esto tiene que ser mayor que 0, o sea, eso es lo que hay que probar. Y esto es equivalente a probar A cubo menos B cubo, factor de A menos B, A menos B, mayor que 0, y esto sería equivalente a probar que si nosotros factorizamos la diferencia de cubos, nos va a dar un A menos B al cuadrado, A cuadrado más AB más B cuadrado. Y esto habría que probar que es positivo. ¿Y eso será positivo? Entonces esta es la parte, esto sabemos que es positivo, de hecho mayor o igual que 0. Podría ser
Para que esta desigualdad sea válida, voy a colocar mayor o igual. Fíjense que la desigualdad original no es cierta si A igual B, porque se da la igualdad. Entonces vamos a colocar, agreguemos esta condición A distinto de B para que se cumpla. Si queremos dejar liberado, tendríamos que colocar mayor o igual, menor o igual. Entonces con esa información, esto es mayor que 0. Y bastaría ver si este término es positivo. El otro factor es positivo. ¿Será positivo este otro factor? A cuadrado más AB más B cuadrado. ¿Qué podemos decir del signo de esta expresión? Bueno, a ver, esta expresión será positiva. Esta es una buena pregunta. Esta expresión es positiva. Necesitamos que esto sea mayor que 0. ¿Es cierto eso? A cuadrado más AB más B cuadrado. ¿Es cierto eso? ¿Cómo lo podríamos hacer acá? A ver, entonces, este término es positivo y ese término debe ser positivo. Mm, A ver, lo que podemos hacer acá es, pero nos da una, esto se puede escribir como A más B al cuadrado menos AB. ¿Y eso será mayor que 0? Bueno, aquí podemos deducir que sí. A ver, de aquí deducimos que sí. Entonces empecemos a ver. Si A y B son... habría que chequear este signo. Entonces, esto es verdad. Esta desigualdad es cierta. Si A y B tienen signo distinto, este número es positivo, esto es mayor que 0, esto es verdad, digámoslo. Digamos que esto es mayor que ese término. eh, digamos que esto es mayor que A más B al cuadrado si A por B es negativo, ¿no? Porque si A por B es negativo, este número es positivo. Entonces esto es mayor o igual que 0. Esta desigualdad es verdad. Y si A y B tienen el mismo signo, entonces la desigualdad original es verdad. Así que en cualquier caso, esto es cierto, ¿no? Esta desigualdad es cierta si A y B son ambos positivos o ambos negativos, porque este número es positivo. Así que eso es cierto. En consecuencia, se logra probar la desigualdad. ¿Ok? Logramos probar la desigualdad. Y veamos la otra.
nosotros cerramos el video. Aún podemos retomar para A y B mayores que 0, probar que A, B, de A más B es mayor, menor, la raíz de A más B es menor que la raíz de A más la raíz de B. Y uno dice solución, estamos terminando con esto, solución, elevemos al cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado acá, nos queda